Aun cuando estemos haciendo un análisis formal de una obra, es decir, sus elementos plásticos, tenemos que estar atentos a poder anclarla en un periodo, al contexto de producción de la obra, porque este contexto determina un conocimiento posible y un pensamiento posible. Y no es lo mismo a lo largo de toda la historia del arte. Les doy la bienvenida a este especial de martes más que esperado y demandado por ustedes, en donde nos vamos a poner muy ambiciosos. Vamos a tratar de recorrer y de conocer las líneas generales de los distintos periodos de la historia del arte y además vamos a anclarlos en los periodos de la historia general. Y al menos en esta primera entrada vamos a tratar de llegar hasta el gótico internacional. Vamos a hacer, como siempre, algunas aclaraciones y objetivos. Estas entradas, esta y la segunda parte, o quizás tercera, no sé cuántas van a ser porque el tema es muy amplio, tienen un sentido profundamente didáctico. ¿Qué quiero decir? Que tanto en la historia general como en la historia del arte a veces se buscan fechas, pero que son referenciales. Ustedes saben, igual que yo, que la historia se estudia por procesos. No hay compartimentos estancos y las cosas de un día para otro cambian. Pero sí es importante porque nos sirve para ubicarnos en tiempo y espacio. Y hablando de tiempo y espacio, vamos a estar hablando esencialmente de Occidente e inicialmente un poquito de Medio Oriente. ¿Y por qué esto? ¿Que no hubo arte, no hubo historia en Oriente? Sí que la hubo y mucha, y más que milenaria. El tema es el siguiente, no son los mismos periodos. Por poner un ejemplo, Oriente no tuvo renacimiento. ¿Renacimiento de qué? Si ellos no estaban viendo el mundo grecorromano. ¿Se entiende? Es otra historia muy distinta. Así que, anclados en Occidente, vamos a tratar de entender ¿cuáles son los determinantes de cada periodo? Cuando un historiador del arte se aproxima a un determinado momento histórico, comienza a ver o visualiza ciertos rasgos comunes que tienen que ver con la composición, con todo lo que venimos hablando, ¿no?, en los capítulos anteriores, con los elementos plásticos de los cuales se sirve el artista y también con una serie de simbologías o significados que son pertinentes a un determinado momento histórico. Esta forma de presentar las figuras, de narrar las historias, del uso de la luz, volumen, línea, color, etcétera, determinan cambios, en algún momento cambia, y es ahí en donde se empiezan a esquematizar una serie de periodos de la historia del arte. Para sintetizarlo, en cada uno de estos periodos de la historia del arte se han encontrado rasgos comunes, rasgos de estilos en la arquitectura, la pintura y la escultura. Por supuesto, cada estilo o cada periodo va hacia el final encontrando gérmenes, ¿no?, de lo que va a ser el siguiente. Vamos a aclarar lo siguiente. ¿Esto fue siempre así? No, claro. Nos tenemos que ir al siglo XVII, más anclado todavía en el siglo XVIII y XIX, en donde la ilustración empieza a desarrollar ciencias. ¿Qué quiero decir? Tiene un espíritu clasificatorio, quiere aplicarle el método científico a todo. Y entre todo eso tiene que ver la historia humana, por un lado, y por otro lado la historia artística, la producción de la historia humana. Es en el siglo XIX donde nacen las ciencias como la historia del arte, y también otras que permiten estudiar científicamente, por decirlo de alguna forma, a la sociedad, la sociología, la psicología, la etnografía, la antropología, que son un poquito posteriores, pero lo que quiero decir es que esto surge en determinado momento histórico. Como todo, tiene sus antecedentes, ¿no? En este canal hemos hablado, y les voy a dejar el link, de Giorgio Vasari. Estamos hablando del siglo XVI. ¿Y qué es lo que le preocupaba a Vasari, por motivo por el cual escribió su libro sobre las vidas? Porque no quería que se olvide la historia de los pintores, escultores y arquitectos destacados de su momento. Estamos hablando del Renacimiento, ¿no? Entonces, ¿él qué hace? Empieza a redactar, a recuperar qué obras hizo. Me imagino el archivo de Vasari, ¿se imaginan, no? Viajaba por todos lados para ir preguntando. Es decir, hay un espíritu de recopilación precientífico, podríamos decirlo, pero que trata de alguna manera de anclar en la historia la vida de estos artistas. Ese es un gran antecedente. Después de eso hubo otras incursiones, siempre en esta idea de formato de biografía, hasta que ya con Winkelmann y demás se empieza a hablar de periodos de la historia del arte. Y ya nos vamos a meter con los primeros chisporroteos de información. Vamos a aclarar algo, como siempre, ¿no? Hay que anclarse en una fecha. Nosotros tenemos un momento prehistórico en la historia general y también tenemos un momento prehistórico en el arte. No me voy a meter con eso hoy.
Hay grandes debates y muy interesantes sobre si el arte rupestre es arte o no es arte. En fin, me parece que eso mucho no nos va a aportar en esta instancia. Si quieren podemos hacer alguna especial aparte recuperando estos debates. Nosotros nos vamos a anclar en la historia, es decir, desde la creación de la escritura en el 3000 aprox antes de la era común. Y entonces vamos a estar hablando de un periodo que se llama arte antiguo, el arte en la antigüedad. ¿A quiénes nos vamos a encontrar dentro del arte antiguo? Bueno, todas las civilizaciones desde el cercano oriente hacia el Mediterráneo. Vamos a arrancar con los egipcios, pero también por supuesto tenemos los asirios, los hititas, los fenicios. Quiero decir, esto es como una clase de secundario de historia, pero bueno, hay que mencionarlos porque no nos vamos a detener en todos ni mucho menos. Y luego, ya más cercanos también dentro de la antigüedad, vamos a hablar de Grecia y de Roma. Estamos hablando de un periodo absolutamente amplio, si pensamos que vamos desde la escritura en el 3000 a.C. hasta donde termina la antigüedad, en el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Todas estas civilizaciones tienen estilos muy distintos, no obstante, se van influenciando muchísimo unas a las otras. Pero a nivel general, lo que me interesa es que recuperemos que vamos a tener civilizaciones muy fuertes y muy preponderantes como los egipcios, que arrancan por lo menos desde el 3100 a.C., y luego todo un anclaje en el mundo mediterráneo. El mundo de la antigüedad es el mundo mediterráneo. Grecia, Roma y toda su expansión, por supuesto. Dentro de la deriva histórica de cada uno de estos pueblos, ¿hubo distintas formas de expresar el arte? Sí, claro, Egipto no es todo igual. No es lo mismo el momento predinástico que el Imperio Antiguo, que la serie de periodos intermedios que hay en cambios de dinastías, el Imperio Medio, el Imperio Nuevo, la Baja Época, el Imperio Ptolemaico, ¿no? Que ya ahí empieza a relacionarse con Grecia y con Roma. Y algo que suele dar para la confusión es que se suele decir, bueno, pero cuando se habla de Egipto se estudian solamente los templos, las tumbas. Es que es lo que llegó. Es el único tipo de construcción que pudo resistir el paso de los años. Cualquier otra expresión civil, por ejemplo, de vivienda y demás, era imposible. Eran de paja, de pasto, de barro. No llegó nada de todo eso. Lo que nos quedan son los artefactos que en general tuvieron mejor suerte de resguardo, como aquellos que tienen que ver con las monarquías, con las noblezas, con las clases altas y con sus tumbas o sus templos. Aún así, vamos a recuperar algunas series de rasgos comunes. Lo cierto es que ya desde los inicios, allá por el 3100, se encuentran expresiones en donde aparece una perspectiva jerárquica, es decir, el personaje líder, el más importante, suele estar en un lugar, suele ser, de un tamaño más grande. Todo aquello relacionado con la representación en este caso, de los faraones, es muy idealizado. ¿Por qué? Porque la estatua del faraón era Dios, era la presencia del faraón, por tanto de Dios delante tuyo, con lo cual los cuerpos son completamente estilizados. De hecho, uno ve a lo largo de las diferentes dinastías ciertos cambios expresivos, pero la idealización está presente siempre. ¿Y por qué podemos decir esto? De hecho, a uno le pasa, ¿no?, que ve a Tutankamón o ve a Tutmosis y parece que fueran todos parientes, o sea, eran todos iguales. No, estaban idealizados, era un dios. Y de hecho, uno puede justificar esto, porque cuando vemos, por ejemplo, estatuas de personajes importantes de la vida pública, es decir, adinerados, cierta aristocracia, pero que no eran faraones, que no eran la familia del faraón, vemos que se los representa de una manera bastante más realista. Aparecen más regordetes, aparecen en posturas muy diferentes de las del faraón, y bueno, claro, eran hombres. Hasta hay cierto principio de retrato, ¿no? Algo característico de Egipto, por supuesto, es esta idea que todo el mundo conoce de perfil, ¿no? De que las figuras siempre están de perfil en las pinturas o en los tallados, no así como verán o como ya vieron en la escultura. ¿Por qué eran tontos? No sabían dibujar de frente. No, por un modelo de belleza y de elegancia. Lo bello, lo elegante, se representaba de perfil. Y créanme que fue así durante muchísimo más tiempo del que piensan. La frontalidad de la mayoría de los pueblos antiguos era visto como una grosería.
en esencia. Así que retengan esto de Egipto. Pero ya pasado el año 1000 antes de Cristo o antes de la era común, como le siente mejor, empieza a aparecer la civilización griega, que tiene una fecha concreta, ¿no? Que es el 776 antes de Cristo, que por supuesto, ¿con qué tiene que ver esto? ¿Con qué tiene que ver esto? Con las Olimpiadas. Y que lo podemos ubicar con cierta preponderancia hasta circa 150 después de Cristo. Grecia pasa por muchísimos periodos artísticos distintos. Uno, el más común, es el que está marcado por las columnas, ¿no? Dórico, jónico, corintio, que tiene que ver con el desarrollo de cierto estilo decorativo y el tipo de soporte en la misma columna, incluso con la propia columna misma, ¿no? Eso es lo más obvio, no lo vamos a repasar, puedo quizás pasar algunos ejemplos por acá, pero sí uno lo puede ver materializado en distintos momentos. Por ejemplo, cuando hablamos del periodo arcaico en la arquitectura, podemos pensar tranquilamente en el templo de Atenea. Miren las columnas, miren los soportes, que igual, aún así, ya insinúa características que se van a seguir manteniendo. El periodo arcaico en la escultura en griega está muy influenciado también por el cercano Oriente. Hay una cierta reminiscencia e idealización egipcia también. Esta rigurosidad en las formas, esta idealización completa, no hay una idea de retrato, parece que son todos iguales. Sí vemos un cambio bastante importante en lo que viene después, que es el periodo severo, en donde ya, por ejemplo, en la escultura nos encontramos con un tallado de los cuerpos un tanto más elaborado, hay como una mínima insinuación de posicionamiento. Como verán por los ejemplos, siempre son atletas los que se están representando, era lo más común, los que solían pedir estatuas de agradecimiento. Y rápidamente, hacia circa 450, nos empezamos a meter con el primer periodo clásico. Acá, primera aclaración muy importante. No todo lo griego, no todo lo que viene de Grecia es clásico. Lo clásico es un periodo puntual. ¿Y qué tenemos que retener de este primer periodo clásico? Algo súper importante, la pose quiásmica, conocida en el barrio como contraposto. Por supuesto, esta obra del Doríforo de Polícreto también se llama el canon. Y acá una cosa importante, ¿por qué se lo llama el canon? ¿Y por qué se llama este periodo clásico? ¿Qué es lo clásico? Generalmente se entiende lo clásico, incluso cuando uno va a una definición de diccionario, como algo digno de imitar, como algo elevado, como algo que instaura un modelo. En ese sentido, uno podría decir, voy a la literatura, no sé, que Víctor Hugo es un clásico y no estamos hablando de Grecia. Sí, claro. Pero este clásico griego propone un patrón estético, propone un modelo que por supuesto va a ser retomado una y otra vez en lo sucesivo. A esas recuperaciones de esta mirada clásica griega, como el Renacimiento, como el neoclasicismo, obviedades lo que estoy diciendo, se lo llamarán clasicismos. Esto es clásico, lo otro es clasicismo. Por otro lado, y no los quiero volver locos, saben que yo dije no todo lo griego es clásico. Sí, también es cierto que el periodo clásico en la historia del arte abarca Grecia y Roma. Pero es un concepto histórico, que es distinto del estilo. Del primer clasicismo en la arquitectura les voy a mostrar una obviedad. Es el Partenón. Luego tenemos un segundo clasicismo que se marcó así porque, claro, es una variante. Nos vamos a la escultura y nos vamos a hablar de nuestro amigo Praxíteles. Miren esa forma serpenteada. Hay mucho más movimiento ahí. La expresión incluso del rostro, de la mano, pero sobre todo noten que la pose quiásmica, la del contraposto, se acentúa mucho más por esa S que hace el cuerpo. Finalmente pasamos al periodo helenístico, ¿no? Desde el siglo VI al 2 a.C. ¿Y qué es lo que marca esto y por qué se llama helenístico? Porque ¿quién irrumpe acá? Alejandro Magno, ¿no? Nuestro amigo rey de Macedonia, que expande su imperio y lleva el arte griego, en el que él, por supuesto, se había educado con Aristóteles, ni más ni menos, a todos los rincones de su mundo conocido, de su mundo conquistado. Y ahí empieza a haber otra mixtura. Entonces ya no es este clásico puro, por decirlo de alguna forma, sino que empieza a haber otras contaminaciones. ¿Y qué es lo más característico de este arte? El movimiento, la expresividad, la idealización, pero no en términos de distancia, no de distancia de cara de estatua, diría un profesor mío, no de cara de estatua, sino de ver, por ejemplo, como el púgil en reposo, un tipo que fue lastimado, que está victorioso, tiene una estatua, por lo tanto es un héroe, no es cualquier persona.
pero está dañado, está cansado, es un señor mayor. O cuando vemos Laoconte y sus hijos, están sufriendo, hay dramatismo, no nos importa tanto el canon si la cantidad de músculos representados están bien o están mal. Nos importa dejar patente que esta persona está sufriendo, que está sucediendo un drama. Y a caballo de toda esta historia, en el 753 se funda en Roma. Roma también tendrá distintos periodos. Está primero esta suerte de monarquía, luego está la república y luego está el imperio, que es el que de Occidente, ¿no? Que es el que dura hasta el 476, donde marcamos en la historia general que termina un periodo, el periodo de la antigüedad. Como verán, los ejemplos de Roma tienen mucha deuda con Grecia, eso no es nada novedoso. Noten este templo, por ejemplo, los templos en Roma son pequeños. ¿Por qué? Porque es para que esté el dios y para que alguien le deje una ofrenda. No hay nadie más adentro del templo. Pero si hablamos de Roma, todos estamos pensando todo el tiempo en su capacidad constructiva, en su capacidad de ingeniería. Entonces, acá, un homenaje a los españoles, pongo, por supuesto, el acueducto de Segovia, que es una maravilla nada más. ¿Qué es lo que vemos ahí? Arcos de medio punto, una forma de construcción con además de hormigón, cemento, que sabe distribuir muy bien el peso y que le permite hacer grandes obras. Y por supuesto, esta arquitectura monumental basada en el arco de medio punto, los típicos arcos de triunfo, en donde además se les pone, por supuesto, una narrativa, esculturas, tallados para relatar momentos heroicos. Y partiendo del arco de medio punto, tenemos que pensar en dos cosas muy importantes que también tenemos que retener de Roma. Por un lado, la cúpula, el panteón, toda una forma constructiva que incluso casi ni pudo ser imitada durante mucho tiempo. Y por otro lado, los espacios amplios, los espacios grandes, los espacios como el foro, con edificios en donde las personas tenían que ir a hacer trámites o ir a reclamar o ir a pedir justicia. Estos espacios, estas construcciones enormes, se llamaban basílicas. Tanto en la escultura como en la pintura, Roma pasará también por distintos periodos. De hecho, es muy interesante ver esto, ¿saben qué? En los bustos de los emperadores. Primero súper idealizados y luego hacia el último periodo como muy realistas. Uno los ve gordos, mofletudos, orejudos, o sea, viejos. Es algo que se va incorporando de alguna manera cierta idea de retratística. Llegamos a la caída del Imperio Romano de Occidente y se abre un periodo en la historia general llamado Edad Media. Que dura como 1000 años, hasta el siglo XV. A ver, algunos lo marcan con la caída del Imperio Romano Occidente, otros lo marcan unos años antes cuando el Imperio Romano acepta el cristianismo como religión oficial. No es el punto, no cambia mucho, lo que sí es hay un cambio de mentalidad acompañado por cambios económicos, políticos, pasan muchas cosas en esos años. Vamos a pensar entonces qué estaba pasando en esta sociedad. El Imperio Romano tenía una expansión enorme y si bien se había dividido en Oriente y Occidente, no podía atender los bordes del imperio, se le estaba desmadrando todo. Comienzan las invasiones bárbaras, es decir, empieza una suerte de terror para las poblaciones que vivían en las ciudades porque el imperio ya no los podía proteger. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una emigración hacia el campo. Se empiezan a conformar comunidades rurales que necesitan ser protegidas también, no es que no. Ya la autoridad central no servía, la del imperio. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aparece esta figura del señor feudal, que a cambio de vasallaje, por supuesto, te daba protección porque tenía su propio ejército. La Edad Media es un sistema en realidad de doble vasallaje, ¿no? Del campesino al señor feudal y del señor feudal al rey. El rey prácticamente una figura, un Muppet, porque en realidad ni siquiera tenía ejército propio, dependía de los señores feudales. Ahí estaba el poder. Lo que tenemos entonces es un fraccionamiento en realidad del poder. Como dije, depende del señor feudal, ya no de una autoridad central, no del rey, ni de un imperio, ni de un emperador. Un mundo rural, un estilo de vida y de relaciones mucho más cercanas y una cierta economía un poco más cerrada. No había tanto comercio, era peligroso moverse de un lado para otro, para decirlo claramente. Por otro lado, ustedes ya los escucho, la Iglesia Católica es muy importante a partir de este momento. ¿Qué pasa con la Iglesia Católica? Que también es un sistema de alguna manera de vasallaje, ¿no?
comienzan las abadías. Ustedes van a ver, hoy por hoy la modernidad ha hecho que muchas abadías quedarán incluidas en las ciudades. La abadía es el espacio donde está el abad o la abadesa que está en el campo, es el espacio rural. Lo primero que empiezan a ver son abadías. Y claro, comienza una gran expansión. A ver, la religión cristiana quiere propagarse a todos lados, con lo cual se empiezan esos antiguos caminos que antes llevaban a Roma, ahora tienen que llevar a iglesias, a abadías. ¿Esto se vivió exactamente igual durante toda la Edad Media? No, por supuesto que no. Y más se estudia, más se la divide. Por ahora nos vamos a quedar con 3 divisiones. ¿Qué tiene que ver? Con la antigüedad tardía, es decir, con los ecos que todavía venían del Imperio Romano, con la baja Edad Media, en donde ya vamos a llegar ahí, vamos a ver un corrimiento, y con la alta Edad Media, donde es un cambio bastante más radical desde los inicios. En este momento de la antigüedad tardía nos encontramos con distintas expresiones artísticas. Del lado del Imperio Romano de Occidente tenemos el arte paleocristiano, el arte romano cristiano es exactamente igual. Y del lado de Oriente tenemos el arte bizantino. ¿Por qué se caracteriza este arte? Inicialmente es un arte muy anclado en las catacumbas, en los sarcófagos, que sobre todo tienen una calidad de tallado muy importante. Hay algo que hay que decir, la iconografía, toda la simbología cristiana todavía no está estabilizada, se toman muchos elementos paganos, con lo cual es un arte muy difícil a veces de comprender, porque no se conoce el símbolo, no se mantuvo la información de qué era lo que se representaba muchas veces. En la pintura pasan cosas muy importantes. A ver, ¿qué pasa con el cristianismo? Tiene una herencia, por supuesto, judía, en donde las imágenes, para nada bien vistas, son religiones monoteístas, son religiones de un libro, la Biblia. Eso significa que alcanza con eso. Lo que pasa con el cristianismo, diría yo que tiene como una mirada un poco más amplia y ante una población completamente analfabeta y demás, trata de echar mano de los recursos de la imagen para transmitir enseñanzas. Eso significa que, por un lado, hay un rechazo abierto al paganismo de Grecia y de Roma, se barren todos esos estilos, hombres desnudos, ¿qué? ¿Qué quieren representar? ¿El culto al cuerpo? ¿El culto al ser humano? No, el culto tiene que ser a Dios. Con lo cual van a ver que las imágenes empiezan a ser mucho más planimétricas, frontales, esquemáticas. Lo que se quiere es transmitir el mensaje, no alabar el cuerpo de nadie, ni hacer un retrato de nadie. Y en el plano de la arquitectura aparece algo muy importante, que tiene que ver con la iglesia. Un lugar en donde la congregación se reúne. Por tanto, la iglesia tiene que tener espacio, no es como el templo romano, que no necesitaba lugar. Acá la gente tiene que entrar, tiene que estar en comunión. Asamblea de Dios es la iglesia, ¿no? Tenemos 2 significados, la iglesia como edificio y la iglesia como asamblea de Dios. ¿Cómo hacemos? Me respiro porque me hago. ¿Cómo hacemos para incorporar que toda esta gente que quiere venir a la asamblea de Dios entre? Necesitamos un edificio grande. ¿Qué tipología se toma? La basílica. El tema de las naves, después, bueno, habrá variantes, naves central, naves laterales y demás, pero lo que nos importa es que necesitamos un lugar grande para poder reunirnos. Se reconfigura entonces un uso civil de la basílica en Roma como un uso religioso de la basílica, del espacio basilical, en la religión cristiana. Por otro lado, inicialmente, el cristianismo va a mantener la tipología de las tumbas romanas, del mausoleo, piensen en el Castel Sant'Angelo, por ejemplo, y algunas iglesias que además van a contener la tumba de algún santo o de alguna figura importante para la religión, van a seguir siendo circulares. Tanto en el arte paleocristiano como en Bizancio se va a usar muchísimo la figura de la tesela, de decorar estos espacios interiores de una manera muy colorida, por el color pleno y brillante, y la tonalidad brillante que suele tener la tesela, para representar o historias o momentos importantes de la Biblia. Se empezará a usar estas figuras con ese trasfondo dorado, con el halo de santidad, para diferenciar que estamos hablando de una figura cristiana y no pagana. Y algo muy muy importante también que tenemos que retener de este momento son los libros miniados, el uso del minio y de la pintura en miniatura para decorar la producción de libros. ¿Que en dónde estaban centrados? Bueno, ¿quiénes tenían escritorium? Las abadías, los monasterios. Eran los monjes, los religiosos, los que sabían leer y escribir. Y ahora nos vamos a pasar a la Alta Edad Media, que está marcado en los periodos de la historia general por
la aparición de Carlomagno, ¿no? Allá por el 800. Y dura más o menos unos 2 siglos. ¿Qué es lo que pasa con la aparición de Carlomagno? Bueno, aparece toda esta idea de la renovatio carolingia, ¿no? Recuperar lo que era el imperio romano perdido. Como verán, renacimientos hubo muchos, al menos en el ámbito político. Y además pasa algo destacado acá, y es que el panorama sociocultural se muda del Mediterráneo, se muda del sur y se va hacia el norte. Van a ver que vamos a estar hablando fundamentalmente de Alemania, de Francia, bueno, de la zona de Bélgica. Por otro lado, ¿qué tenemos? Claro, el Islam, que estaba comiendo todo el Mediterráneo, ¿no? Norte de África, incluso en España. El arte carolingio, al menos en la pintura y en lo que es los libros, va a seguir un poco la estela del arte paleocristiano, colorido, colores brillantes, figuras planimétricas, pero aparece algo muy importante en la tipología de las iglesias, que todavía no hay tipología, más o menos iban haciendo como se les ocurría, y es el Vestberg. ¿Y qué es el Vestberg? Bueno, vamos a pensar en Aquisgrán. Igual Aquisgrán ha sido tan retocada que es imposible casi mostrar, creo que tengo un par de fotos nada más de donde se puede ver aspectos carolingios, ¿no? Pero bueno, es el Vestberg, es el lugar en donde se sienta el emperador a la misa. ¿Y dónde está ese lugar? Exactamente enfrente del altar. ¿Qué significa esto? Es decir, está del lado de la entrada, de la fachada de la iglesia. Que la fachada de la iglesia comienza a tener importancia. En el arte paleocristiano, la fachada de la iglesia, nada, era una puerta para que puedas pasar y nada más. Lo importante estaba del otro lado, ¿no? El que apuntaba hacia Jerusalén, donde estaba el altar. Ahora eso cambia. No es que no se siga desarrollando la parte del coro y todo eso, pero el Vestberg, el lado oeste de la iglesia, empieza a cobrar mucha importancia. Se empiezan a hacer, puertas de entrada cual arcos del triunfo. ¿Por qué? Porque por ahí pasaba el emperador. Hay todo un cambio y una revitalización de las fachadas que antes no existían. Cuando volvemos a Aquisgrán, hay que pensar ¿en qué se inspiró Carlomagno? Bueno, mandó a sus arquitectos al sur, ¿no? Porque no tenían la menor idea cómo construir para que no se les viniera abajo. Estuvieron por Roma, pasaron por ¿dónde? Después por Ravenna, lugar clave del arte en paleocristiano, y copian la iglesia de San Vitale, que si ven los planos son muy parecidas, pero al estilo carolingio, o sea, le metieron algunas cosas muy particulares de la zona. Finalizando a galope ahí con el periodo carolingio, nos encontramos con el arte románico, una denominación más que moderna, les diré, porque antes era todo un macro periodo, eso que se le decía gótico y nada más. Lo que se empezó a ver es que hay un periodo ahí intermedio en donde todavía se sigue manteniendo el arco de medio punto para las construcciones de las iglesias, es decir, el arco medio punto romano, y se le empieza a decir románico. Cuando uno piensa en la arquitectura románica, piensa esto, en el arco de medio punto y sus consecuencias, la bóveda de cañón corrido para las iglesias, espacios macizos, mucha piedra para sostener, para que no se nos venga abajo. Muchas son construcciones bastante chicas. Todavía muchas siguen hoy por hoy en el ámbito rural. Y en el plano de las pinturas, que empiezan a aparecer bastante después, se hacen directamente sobre los muros, sobre todo en las iglesias, van a ver que también son figuras muy esquemáticas y representativas. Son figuras frontales, pero verán que están muy dibujadas, ¿no? Ojos, nariz, boca, orejas, son siempre iguales, todos se parecen. Lo que importa es que uno entienda a qué hace referencia. Y por otro lado, además de la pintura sobre muro, seguimos también con el desarrollo de los libros. Se repite también en los libros, por supuesto, esa falta de profundidad, no hay volumen, no hay fondo, la iluminación es única y frontal. Y algo importante en este periodo románico, hablando de tipologías en general, tiene que ver con Cluny. Así, se lo tienen que grabar. Cluny, acá se lo tatúan. Cluny, la abadía de Cluny, pasó por todas las etapas, igual también queda de lo primero poco y nada, pero lo que importa de Cluny no es tanto su construcción, sino cómo traslada la tipología de iglesias, cómo se expande y cómo ya se empiezan a hacer de un modelo, formato de cruz latina con 1 o 2 naves laterales. Y también empieza a haber una ínfima recuperación de la escultura. Dije que con el arte paleocristiano, escultura out, no había que representar a nadie. Acá verán, sobre todo en muchas iglesias, que aparece la escultura bastante pegada, ¿no? Es casi como un relieve, apenas uno podría decir que eso es una escultura de bulto ni por casualidad, pero empiezan a aparecer, se empieza a representar a veces a los reyes y a veces, por supuesto, a los santos. Vamos a hacer entonces un pequeño resumen del románico. Carencia de profundidad, fondos dorados, colores brillantes y puros, figuras con bien absolutamente delineadas, una iluminación única,
figuras estáticas, la pintura es religiosa, se sigue pintando en libros y también en muros, una escultura que empieza a asomar y una tipología de iglesia. Y nos vamos acercando entonces a la Baja Edad Media y a sus periodos artísticos. La Baja Edad Media se caracteriza por ser un cotolengo, ¿no? Se divide todo este imperio de Carlomagno, empiezan a aparecer reinos diferenciados. Tenemos, ¿no?, el reino de Inglaterra, de Francia, el imperio alemán, por supuesto hacia el sur Castilla, Aragón, Portugal. Sigue la lucha constante con el imperio turco otomano. Pero ¿qué es lo que importa acá? Es que empieza a haber una crisis del feudalismo y empiezan a surgir de nuevo en el nivel político, la figura de los reyes. ¿Qué significó todo esto? ¿Y por qué se dio todo esto? Bueno, por un lado porque hubo buena prosperidad, había prosperidad económica en el campo, con lo cual se necesitaba ir a las ciudades para comerciar, había para vender y había más seguridad. Entonces, empieza una vida urbana. Dejamos la abadía y nos vamos al monasterio. Es decir, nos vamos a las ciudades, en donde, bueno, cada ciudad tenía su iglesia, necesitaba un lugar para orar, para rezar. ¿Y qué pasa? Que yo quiero que mi iglesia sea más importante y más grande y más próspera y sea más alta que la del pueblo de al lado. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, con dos cosas, con mejoras en la calidad constructiva y con una burguesía floreciente que tiene dinero para poner y para que eso sea mucho más importante que el del pueblo de al lado, como dijimos. Entonces, se empieza a usar el arco ojival, el típico arco ojival. ¿Esto significa que en el románico no había? No, pero vamos a ponerlo como una característica preponderante de este momento gótico. Donde en el románico tenía arco de medio punto y bóveda de cañón corrido, en el gótico voy a tener, digamos, arco ojival y bóvedas de crucería. ¿Qué es lo que permite esto? Que las paredes pueden ser más altas y que se puedan sostener. Que las paredes puedan ser más livianas, ya no es tan macizo. ¿Y qué es lo que aparece acá en el gótico? La importancia de la luz. Miren, asocian gótico, sobre todo en la arquitectura, con la notoria verticalidad de las iglesias. En el románico uno puede decir que era todo más horizontal y en el gótico es muy vertical. Tratan de ser altas, tratan de llegar al cielo. Ahora, ¿qué pasa? Mis paredes son livianas, hay mucho aire, hay mucha ventana. ¿Y entonces dónde pinto? Bueno, empiezan a aparecer los retablos sobre madera, porque no tengo paredes donde pintar ni donde colgar nada. Y como venimos haciendo salvedades, no puedo no mencionar que el gótico se dio muy distinto, por ejemplo, en Francia, en Alemania o en Inglaterra. Cada uno trata de seguir con las influencias, sobre todo de las iglesias francesas, pero el gótico británico es súper interesante. Cosas que empiezan a aparecer muy importantes en el gótico, además del cambio de la arquitectura. De a poco, ¿qué pasa con la escultura? Y de a poquito se va despegando, cada vez tiene más volumen. Las figuras incluso empiezan a interactuar un poco entre sí. En la pintura, algo similar, empiezan a tener más volumen. Incluso los libros, el auge de los libros de hora, ¿no?, que no lo mencioné. A ver, se seguían pintando los libros, pero ya los nobles, los burgueses acaudalados podían tener su propio libro para orar en casa. Hay como un retiro también un poco más privado de la oración. Y estos libros ilustrados ya empiezan a manifestar un trabajo tan importante en la representación, en la búsqueda de la mímesis, en traer lo que se cuenta y lo que se representa, más allá de que sea un calendario, un horóscopo o un santo X, traerlo a los días del momento, representaciones muy cercanas, culturalmente quiero decir, ¿no?, en cuanto a la vestimenta y demás. Se logran mucho mejor los colores, son más brillantes, son tonos potentes, muy atractivos. Empieza a insinuarse incluso algún paisajito de fondo decorativo. ¿Esto qué significa? Que se busca profundidad, que se busca volumen. Si buscan información sobre el gótico van a ver que es el siglo XII, dicen que hay un primer gótico, luego hay un gótico, lo que se llama el gótico pleno o gótico clásico, luego hay un gótico rayonnant, que por ejemplo en arquitectura se puede ver muy bien con la Sainte-Chapelle, ¿no? Vean lo que es esa luz, el uso de los vitraux, el recurso de la ventana y de la luz para trabajar es impresionante, los cielos estrellados pintados, hay una búsqueda un poco más decorativa también, de hecho se llama radiante, ¿no? Rayonnant es radiante. También hay un gótico flamígero, que algunos lo ven un poco más manierista por sus formas, pero bueno,
quedémonos con estas ideas generales. Sí voy a hacer la salvedad con un periodo que para mí amerita mencionarlo separado del gótico, que es el gótico internacional. Entre el siglo XIV y el siglo XV, todavía estamos dentro de la Edad Media, en el periodo general de la historia, se empieza a desarrollar en la zona de Borgoña preponderantemente, bajo el ducado de Borgoña, uno podría decir que fue el gran incentivador de esto, un estilo de gótico que se va a terminar expandiendo a toda Europa. ¿Por qué se da esto? Porque los artistas empiezan a viajar por distintos lugares y llevan su forma de esculpir y su forma de pintar. Empezamos a ver figuras estilizadas, se retoma ese formato de ese que habíamos visto en el segundo periodo clásico de Grecia, de Praxíteles, ¿se acuerdan? Las ropas son más delicadas, las figuras son amables, empiezan a interactuar y algo muy importante, se empiezan a expresar. Esta es la famosísima, recontra hiper famosa sonrisa gótica. Vemos que la Virgen sonríe, vemos que el ángel sonríe, las figuras son como alargadas, claramente están muy lejos de un canon griego, ¿no? Son personas del común como se verían en ese momento, con sus expresiones. Este es el momento en el que ya la nobleza feudal, digamos, termina de asimilar que no va más y empieza a abandonar sus castillos y sus fortificaciones y se va a vivir cerca del rey. ¿Qué se empiezan a generar? Bueno, los espacios de las cortes. Y como claro, van a la ciudad de alguna manera y quieren alejarse de los rústicos plebeyos que andaban por ahí, que pululaban por las catedrales, bueno, empiezan a desarrollar sus propias construcciones, sus capillas privadas y demandan un refanamiento, una ostentación enorme. En este momento estamos con el chisporroteo además en la iglesia, ¿no? Entre los papas de Aviñón y los de Roma. Aviñón será el gran promotor del gótico internacional. Si nos vamos a la parte de los libros que yo decía, veamos lo decorativo que son. Bueno, uso de oro por donde se les ocurra, ¿no? Líneas curvas, flotantes. Hay un detalle, la complejidad de los trajes. De a poco esto se empieza a modelar, se empieza a trabajar la perspectiva, la ambientación y se empieza a recurrir a una forma un tanto más naturalista de representar el mundo. Los animales, las plantas, la vida cotidiana. Vamos entonces con un pequeño resumen del gótico. En general, dijimos, se empieza a buscar la profundidad y el volumen, se empieza a trabajar con una perspectiva intuitiva, los colores son vivos, poco matizados, las figuras aparecen representadas con cierto valor narrativo, es decir, empiezan a interactuar, aparecen los fondos tipo paisaje o ciudad como si fuera un escenario. Dijimos que surge el retablo porque ya no tenemos paredes amplias en las iglesias, se deja bastante de lado el fresco y aparece el temple sobre tabla. Y como ya estamos cerrando la Edad Media, porque ya en este momento está cayendo la ciudad de Constantinopla, es decir, el Imperio Romano de Oriente, vamos a hacer un pequeño repaso de la sociedad medieval. Arte religioso, arte didáctico, porque hay una hegemonía cultural de la iglesia, hay una primacía de la arquitectura, importan las iglesias, importan los lugares de reunión para el cristiano. Y todo esto conllevará, por supuesto, sus repercusiones en las ciudades o en el campo, ¿no? Hay una cierta iconoclastia, sobre todo, ni hablar, con el arte pagano, ¿no? No queremos imágenes en las iglesias, no queremos esculturas en las iglesias. Se empieza de a poco a recuperar parte de las imágenes solo cuando se entiende que la población es analfabeta. Por lo tanto, hay un apartamiento del modelo clásico y empieza la contaminación, las influencias de los pueblos bárbaros, de las invasiones germánicas. Las culturas se empiezan a mezclar. Hay un corrimiento hacia el norte, nos alejamos de la importancia del Mediterráneo y vivimos el auge de los señores feudales y nuevamente la recuperación de la figura de los reyes. Antes de dar por finalizada esta entrega, porque lo que viene ahora es el Renacimiento y ya cambiamos de edad, nos pasamos a la edad moderna, quiero hacer una salvedad. Hasta ahora verán que cuando hablé de la Edad Media prácticamente no mencioné a Italia. Dijimos que hay un corrimiento hacia el norte, sí. Pero por otro lado, a ver, el nombre de gótico lo puso Vasari, entre otros, de manera despectiva. Todo lo que venía del norte, de los tedescos, de los alemanes, eran salvajes, eran brutos, eran ignorantes, no tenían refinamiento, no sabían lo que era lo bueno. Así se los digo. Con lo cual, cuando hablamos de Italia, nos tenemos que centrar en otra denominación para periodos similares. Vamos a hablar del Duecento y del
Trecento, que es más o menos el equiparable al gótico del gótico internacional. Pasan cosas similares, con algo también importante, y es que en Italia empieza la recuperación y la jerarquización del artista. Ya uno empieza a conocer a las obras por quién las hizo. Como verán, hasta ahora pasamos cosas que, en fin, eran de alguien que las había hecho. Ahora decís, oh, este fue Giotto, oh, este fue Masaccio, ¿sí? Quiero decir, el artista empieza a cobrar importancia, no se le encarga cualquier cosa a cualquiera, antes tampoco, ¿no? Lo que quiero decir es que antes era un taller artesanal y hoy por hoy es Duccio. Hoy por hoy es en ese momento, claro. ¿Y por qué esto? Bueno, porque empezamos a recuperar ciertas ideas de la antigüedad, en donde por supuesto que Dios es importante, pero también el hombre es importante. Estamos hablando de burgueses y mercaderes con capacidad económica, con un incipiente capitalismo de mercado. Bueno, eran figuras que se empezaban a formar y que tenían curiosidad por el mundo. Esto va a terminar derivando, por supuesto, en lo que va a venir después, que tiene que ver con el artista más científico, con ese que quiere conocer, con ese que quiere aprender, con ese típico hombre renacentista, ¿no? Pero bueno, estamos en el Trecento italiano todavía, entonces tenemos muchas reminiscencias de lo que llamaríamos gótico, pero lo tenemos prohibido. Hay mucha pintura de retablo, se sigue manteniendo incluso una perspectiva bastante jerárquica, abundan los trípticos, se siguen manejando las hojas de oro. Aparecen muchos frescos decorativos, sobre todo en la zona de la Toscana, en donde vemos esos fondos azules con estrellas, o sea, aparece el cielo, ¿no? Y las cabezas de los ángeles, se empiezan a representar mundos celestiales. La perspectiva es intuitiva, todavía no hay un sentido de un paisaje de fondo, de una ubicación concreta en el espacio. Tenemos ciudades súper importantes, no solamente esto se está dando en Florencia, sino Pisa, Siena, Luca. Hay muchísimo desarrollo en este momento de talleres de pintores y se demanda muchísimo. Empiezan incluso en Siena las primeras pinturas que tienen que ver con el ámbito de lo civil, ya no encargadas por la iglesia, les voy a dejar por acá el link. Pero hay todavía un gusto bastante centrado por los ecos de Bizancio, esos dorados, esos halos, que se ven más sobre todo en la escuela veneciana, ¿no? Queridos todos, todas y todes, ha caído Constantinopla, llegamos al fin de nuestra Edad Media y lo que viene, Renacimiento, manierismo, barroco, rococó, etcétera, etcétera. Más pasa el tiempo, más se van acelerando los procesos y los periodos de la historia del arte. Las cosas cambian mucho más rápido. Europa va a estar mucho más conectada también, además del nuevo mundo ahí que estamos ahí por aparecer. Hasta aquí entonces el repaso del día de hoy. Muchas gracias por vuestra paciencia a los que llegaron hasta aquí. Si les resultó de interés y si quieren más contenido de este tipo, me regalan un like. Por supuesto me lo hacen saber en comentarios. Si les gustaría profundizar algo de todo lo que mencioné o algo de todo lo que mencioné les llamó la atención, charlemos un poco por los comentarios. Nos vemos entonces en el próximo especial. Adiós.